El Centro Cristiano El León presenta. Quiero que en este día usted esté muy atento a lo que quiero compartirle. Y recuerde, es algo que usted ya debe tener en usted. Usted tiene que traer una Biblia. Aquellos que tienen Biblias en sus móviles pueden usarlo, pero también traiga para apuntar. Es importante apuntar pasajes bíblicos. A medida que el Señor va hablándole a usted, usted tiene que apuntar. Yo quiero hablarles del amor del Padre y de la honra del Padre. Recuerde, anote, si quiere, el título de este mensaje. Ahora mismo se lo estoy dando: honra del Padre. La honra que nosotros le tenemos que dar al Padre, la honra. Y eso es muy bueno. ¿Cuántos al oír la palabra de Dios se ponen a estudiar? Es importante estudiar las Escrituras. Es importante venir a la iglesia y apuntar, porque en este lugar Dios trata de enseñarles a ustedes. Cuando llega un momento aquí en la iglesia de traer las ofrendas, los diezmos, las primicias, muchos ya saben que casi en un 100%, pero en un 80%, la mayor parte de las veces se lee el libro de Malaquías. Y es como que cuando alguien dice Malaquías, algunos se ofenden, se ponen mal, porque dicen, bueno, ahí está hablando del diezmo y de la primicia. Si hay alguien que le dice, ¿dónde habla la Biblia de ofrenda, de diezmo? Cualquiera se lo dice, Malaquías. Es más, hasta de memoria le dicen algunos de los pasajes. Pero pocos saben que es el último libro del Antiguo Testamento, y luego Dios hizo silencio por 400 años. Hubo un paréntesis de 400 años. ¿Oyó, no? Para que puedan entender, y si usted quiere apuntar, hoy vengo con mucho deseo de enseñarles las Sagradas Escrituras. El libro de Malaquías fue escrito en el año, o entre el año 450 o 400 antes de Cristo. La mayoría cree que fue escrito 400 años antes de la aparición del Mesías, de Yeshua HaMashiach, de Jesús, el Mesías. El periodo de la lectura que nosotros leemos y decimos, wow, son pocos capítulos, son muy pocos capítulos, pero el periodo de este libro se estipula que podría haber sido alrededor de 6 años. 6 años, desde que comenzó hasta que vemos el final del libro. ¿Sabe usted qué significa Malaquías? Alguien estudió y dijo, a ver, voy a ver el significado de Malaquías.
¿Quién le pondría Malaquías a su hijo? Nadie le pondría Malaquías, ¿verdad? Porque dice, ahí va, vení diezmo, ¿verdad? Le dirían así, ¿no? ¿O no? Imagínense, ¿cuántas están en cinta por acá? Ninguna, ¿no? Bueno, ya, después de un par de meses empieza de nuevo el proceso, le digo, para las que han dado cinta. Bueno, pero ¿quién le pondría Malaquías? ¿Alguien le pondría Malaquías? ¿Por qué? Algunos no le pondrían Malaquías porque lo asocian ¿con qué? Con el diezmo, con la ofrenda y el enojo, ¿verdad? Lo asocian a eso. Pero mire qué interesante. Malaquías, este nombre significa mi mensajero. ¿Oyó, no? ¿Qué significa Malaquías? Mi mensajero. Así que ya sabe, cuando alguien hable de Malaquías mal, cuando alguien hable mal de Malaquías porque está ofendido o enojado por lo que encierra, en realidad lo que encierra es la mayor parte, un solo pasaje, que les duele, que les molesta, que no les gusta. Malaquías 3:10. Eso ahí lo pone histérico a más de uno. Pero Malaquías no solo tiene Malaquías 3:10, tiene otros pasajes, y si los lees vas a poder entender al mensajero, a mi mensajero. ¿Oíste, no? Mi mensajero. Y es importante que nosotros entendamos un poquitito de esta cuestión. Tengo un apunte como para que usted, si quiere lo toma, si quiere lo deja, ¿sí? Al menos del trasfondo principal. Ya le voy a dar el texto que vamos a leer ahora, pero me gustaría el trasfondo. El templo de Dios ahora está completo. Los ministerios de Ageo y Zacarías han concluido, pero la profecía continúa a través de Malaquías y su contemporáneo Nehemías. ¿Se acuerdan, no? Una vez más, la nación ha caído en diversidad de pecados. Oiga, divorcio, casamiento con cónyuges paganos, descuido del templo y de los diezmos, liderazgo no piadoso, indiferencia. Han pasado unos 100 años desde el retorno de los judíos a Jerusalén, y ahora el pueblo de Dios está desanimado por los tiempos difíciles de sequía y hambre. Esto es donde estaba el pueblo judío. ¿En dónde? En Jerusalén. Ustedes recuerdan que la Biblia nos menciona, cada vez que el pueblo desobedeció, fueron esparcidos. Si lees bien el libro de Nehemías, ¿a cuánto le ha gustado leer el libro de Nehemías? Ustedes leen y dicen, Nehemías estaba ¿qué? Angustiado, dolido. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de sus ancestros, de sus antepasados o de sus padres, habían hecho lo incorrecto, no habían honrado a Dios. Y ellos habían entrado en pecado, habían entrado en idolatría, habían entrado en adoración, habían hecho de lo que el pueblo del Señor era, habían hecho un desastre. Y por eso eran ¿qué? Invadidos. Y cada vez que eran invadidos, las doncellas
se las llevaban. Se llevaban a los jóvenes que eran inteligentes. Por eso leemos a Daniel que estaba afuera. ¿Entiende? Por eso nosotros leemos un Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, el pueblo de Israel, cuando entra en desobediencia, es secuestrado siempre por el enemigo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Cuando entramos en desobediencia, puede que nuestros hijos sean secuestrados. No literalmente, sino espiritualmente. Uno lo puede tener al lado suyo, pero no es más. El Fabián hablaba de otra forma, pensaba de otra manera, era otro. Me pongo por ejemplo, secuestrado. Ahora, este pueblo viene de ese proceso y ahora está ¿qué? Triste, angustiado, abatido. Pero entonces Dios se le aparece por medio de ¿quién? De mi mensajero. ¿Quién es mi mensajero? Oiga, hábleme porque yo estoy, gríteme, mejor gríteme. Mi mensajero, ¿quién es? Malaquías. Aparece Dios en la escena hablándole. Podemos leer todo el libro completo, pero voy a ir tomando parte de él. Malaquías capítulo 1, verso 6. Vaya allí. Hay una versión que me gusta muchísimo, que es la versión, a ver si lo digo bien, Isha. He tomado referencias, pero voy a leer la Reina Valera 1960. Pero he tomado referencias de algunas de las cosas que habla. Apenas comienza a leer usted en Malaquías 1, en esta Biblia, habla y dice: yo soy Malaquías, Dios me dio la orden de comunicarles a ustedes, los israelitas, este mensaje. Por eso es que mensajero. ¿Entiende, no? Wow, qué fuerte. Yo siempre digo, es fuerte. Es bien fuerte, es bien poderosa la palabra. Ahora, el Señor le hace saber un mensaje. Cuando el Padre te quiere hacer saber a ti que te ama, te va a recordar algunas cosas para hacerte saber que te ama. ¿Estamos ahí, no? Mire, y dice así: el Hijo honra ¿a quién? Al Padre. Y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está? ¿Qué cosa? Mi honra. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Malaquías habla de una restauración, el orden del sacerdocio, el orden dentro del pueblo. Cuando alguien no honra a Dios, lo persigue a Dios. Acuérdese la palabra, perseguir a Dios. Lo va a perseguir constantemente.
poniendo en tela de juicio, poniendo en tela de duda, dudando inclusive de todo. De esa forma lo persigue a Dios. Si usted lee Malaquías 1:1, que recién les hablé de la otra versión, en esta versión dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías, el mensajero. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué nos amaste? ¿Se da cuenta, no? Cuando alguien dice, supongamos, le digo yo te amo, ¿en qué vos me amás? Pone en tela de duda, ¿no? Está preguntando, diciendo, ¿en qué vos me amaste? El pueblo y los sacerdotes le estaban diciendo eso a Dios. Entonces mire qué interesante esto. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Mire, fíjese cómo Dios comienza a recordarle la historia a Israel. Dice Jehová: y amé ¿a quién? ¿A quién amó más? A Jacob y no a Esaú. Acuérdese, ¿a quién amó más? ¿Por qué amó más a Jacob? ¿Qué es lo que le interesaba a Jacob? Jacob era un adorador. Jacob era un hombre que buscaba la presencia de Dios. Jacob perseguía la bendición, luchaba por la bendición. Pero Esaú era un hombre terrenal, un hombre que le gustaba vivir emociones, un hombre que le gustaba las emociones terrenales. Le gustaba ¿qué? Ir al campo, le gustaba ¿qué? Los animales, le gustaba ¿qué? La persecución, le gustaba vivir las emociones de ese momento. Pero entonces Dios, ¿qué hizo? Escogió ¿qué? A los de emoción. Escogió Dios a aquellas personas que tienen un momento de motivo y no escogió eso. Escogió al agradecido. Escogió a los agradecidos. Y él formó desde Esaú un linaje para que por medio de ese linaje viniera el Redentor. Por eso es importante cuando Dios le habla a Israel, Dios le está hablando a Israel y le está diciendo: yo los escogí a ustedes y les voy a hacer saber al mundo entero que yo los he bendecido a ustedes. Y lo que yo no he bendecido va a ser notorio. Por eso es importante que usted sea mensajero, que usted sea un Malaquías. Por eso es importante que usted sea un Esaú, que venga del linaje de Esaú. Porque eran ¿qué? Mensajeros, hombres que luchaban, que adoraban, hombres de propósito. Y dice 1:3: y a Esaú, ¿qué hice? Aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos ¿a qué? A edificar
lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos, oiga, edificarán. Y yo, ¿qué haré? Dígalo. Y yo destruiré. Y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán. Y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Aquí se ha engrandecido. En este lugar se ha engrandecido. En este lugar se ha engrandecido Jehová. ¿Me está oyendo, no? ¿Por qué? Porque la revelación y creer en lo que Dios nos está hablando nos constituye a nosotros adoradores. Nos constituye a nosotros personas que hemos comprendido lo que el Señor hizo por medio de Esaú. Pueblo duro, pueblo que el Señor lo tuvo que llevar al desierto. Pueblo que tuvo que pasar un proceso. Oiga bien lo que le digo y grábelo, estúdielo si quiere. Y los teólogos, que no se pongan incómodos, estudien, pidan revelación. El pueblo que el Señor sacó de Egipto no es el pueblo que iba a heredar. Porque el pueblo que iba a heredar tenía que salir, oiga, tenía que salir del desierto. El Señor los llevó al desierto, al pueblo hebreo, para enterrarlo en la arena. ¿Oyó, no? No se vuelva loco. Era necesario enterrar ese pueblo idólatra, pagano, para que desde su muerte naciese el pueblo que iba a heredar. Y esto te da a pensar mucho. Cuando estás en el Egipto espiritual, cuando la gente está en el Egipto espiritual y viene a la iglesia a buscar la bendición, tiene que morir aquí. Si no muere aquí, no va a heredar la promesa de Dios. Papá Dios le mostró siempre el amor a su pueblo. Nosotros leemos por ahí que dice que el pueblo de Israel, por orden de Dios, le pidió la riqueza. ¿A quién? A Egipto. ¿No lo hemos leído? ¿Se acuerdan? ¿Estuvieron cuánto? Como 400 años en esclavitud. ¿Y qué estaban haciendo ellos? ¿Construían qué? Pirámides, construían y hacían trabajos de esclavos. Entonces, cuando fueron liberados, ¿qué cosa le pidieron? Danos la riqueza, ¿verdad? Danos la riqueza. Pero oiga una cosa, cuando uno está en el desierto, cuando uno va a excavar, cuando ya se acaba la arena, cuando ya va a lo firme y empieza a excavar, ¿qué hay? ¿Usted sabe lo que hay? Investigue. ¿Sabe lo que hay? Riquezas. Y el pueblo de Israel era él mismo con sus manos abriendo para construir en piso firme. Y cuando abrían ahí, encontraban riquezas.
donde el pueblo de Dios abre, a pesar de estar en esclavitud, Dios le da riquezas. Esto es para que lo investiguen. Todas las riquezas que da cuando excava, ahí ellos la encontraron y la tenían en su poder. Ya eran ricos. Ya eran ricos. Y cuando los saca el Señor, pide que le den toda la riqueza. Y le dan todas las riquezas. Imagínate, diamantes, perlas, todo. Se llevó el pueblo de Israel. Y cuando el pueblo llegó a la tierra de la bendición, cuando ya el pueblo estaba en la tierra de la bendición, decidieron ellos honrar a Dios. Oiga, decidieron ellos ¿qué? Honrar a Dios. ¿Y ellos qué decidieron hacer? Por orden de Dios. Por orden de Dios. Dios, ¿usted sabe que Dios no hablaba con el pueblo? El pueblo le temía. ¿Por qué le temía? Porque hacía las cosas mal. Pero entonces Dios siempre tenía ¿qué? A un sacerdote. Dios siempre tenía ¿qué? A un profeta, a un mensajero. Y entonces Dios le habla y le dice al pueblo que trajese para construir el templo. ¿Que trajera qué? Riquezas. Y el pueblo empieza a traer. ¿A quién le habla? ¿Al pueblo? No, ¿le habla a quién? A los sacerdotes, a los suyos. Y los suyos vienen y le traen el mensaje. Si usted está esperando que Dios le hable a usted y le diga, dame riquezas para mi casa, no funciona así. Dios siempre tiene su mensajero. Dios siempre tiene a alguien para hablarle, a alguien suyo para hablarle y decirle lo que tiene que hacer. Así como también Dios le habló a su mensajero para decirle, traigan riquezas para construir el templo. También así salió para decir, basta. Porque había excedido la capacidad de dar. La capacidad. Le daban a Dios, le daban más y le volvían a dar más. ¿Por qué? Porque ellos descubrieron que cuando le daban a Dios, Dios les daba más. Entonces, para el hebreo, el judío, comprendió que era algo extraordinario, era algo hermoso lo que estaba pasando con ellos. Yo creo que ellos no querían escuchar que el sacerdote se parara y dijera, no traigan más, no traigan más. Porque les estaba privando la oportunidad de ser próspero. Por eso leemos nosotros Malaquías y comienza hablando de la exhortación. Comienza identificando que tú no eres un linaje de Esaú, que tú eres del linaje de Jacob, que tú eres el linaje de la bendición. Y una vez aclarado este asunto, Dios le pregunta y le dice a su pueblo, el hijo
honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Para que entienda. Siervo antiguamente se expresaba al esclavo. El esclavo le tenía un gran respeto, un gran temor a su señor. Pero no todos eran esclavos, no todos eran siervos. Había también que hijos. Y los hijos, como los esclavos o los siervos, honraban al padre. Tenían temor, respeto, honraban al padre. Nadie debe dejar de hacer lo que la palabra nos enseña. ¿Dónde está mi honra? Algunos se han vuelto arrogantes. Algunos se han vuelto, escuche, arrogantes. No se les puede enseñar, no se les puede decir nada. Por cualquier cosa se enojan, por cualquier cosa saltan. Pero el Señor dice: si yo soy padre y si sois siervos, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está la honra del hijo? ¿Dónde está la honra del que le sirve? Por eso cuando leemos Malaquía no entendemos nada, porque hemos cerrado el corazón y hemos permitido que venga a vendar el enemigo nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales. Malaquías viene a ser el libro del orden profético, viene a ordenar y a preparar el camino para el Mesías. Porque termina Malaquía y arranca con el libro de San Mateo. ¿Y arranca con qué? Con el nacimiento, con la promesa, arranca con el ministerio de Jesús. Entonces, Dios hablándole a su pueblo, Dios tratando de ordenar a su pueblo y tratando de ordenar también a los siervos. ¿Cuál es la palabra clave del libro de Malaquías? Anótelo. 2 son las palabras clave para este libro. 1, diezmo. 2, preparar. ¿Oyó no? Diezmo y preparar. Cuando el pueblo no da su diezmo, en realidad está robando a Dios lo que le pertenece. Anote, no lo voy a leer. ¿O quiere que se lo lea? Malaquías 3, 8 y 9. Lo leo. Y dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrenda. Maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Trayendo qué? Dígalo conmigo: orden. ¿Por medio de quién lo está trayendo? Por medio de Malaquías. ¿Quién era Malaquías? El mensajero. ¿Se da cuenta, no? El orden que va a entrar a su vida es por medio del mensajero, por medio del mensajero. Si usted odia al mensajero,
usted está perdiendo la oportunidad de entrar en el orden. Por eso la gente no se da cuenta y persigue a Dios, porque persigue al mensajero. Quien persiga al mensajero, quien persiga a un mensajero, persigue a Dios mismo, porque Dios le está diciendo: ve y di esto, ve y lleva esto. Está persiguiendo a Dios. Pero el pueblo le debe a Dios más que dinero, más que diezmo. También le debe, oiga, le debe tiempo. A ver, ¿quiénes son los que hace muchos años que han conocido al Señor? ¿Qué tiempo usted le ha dado? Si no lo entiende, ahora se lo voy a clarificar más. Tiempo, talento y alabanza. 3 cosas. Tiempo. Hay que darle tiempo a Dios. Talento. Usted tiene talento. Dios le ha dado un talento. Si no, Él no hubiera escrito la parábola de los talentos. Usted tiene talento. El problema que usted no ejerza es porque no le da lo primero. Lo primero, que es lo que es tiempo. Si usted le da tiempo, el talento va a comenzar a surgir. Y luego la alabanza será en sus labios, porque verá la gloria de Dios en usted. Nadie puede hablar de alabanza si no ha dado tiempo. Nadie puede hablar de tiempo si no ha ejercido el talento. Parte del mensaje de Nehemías, cuando lo leemos, es preparar el camino para el Mesías, Jesucristo, nuestro Salvador. Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Este libro de Malaquías es un libro extraordinario. No es cualquier libro. Es el mensaje de Papá Dios preparando a su pueblo, porque vendría el Mesías luego. Entonces, recuerden que cuando vino Jesús, el templo, que ya estaba, ¿qué? Parado. ¿O no? Para que el templo fuera levantado, tuvo que hablar Dios por medio de Malaquías. Tuvo que preparar Dios y poner un orden. Por eso cuando Jesús vino, el templo estaba de pie. Ojalá me pueda seguir espiritualmente el significado de todo lo que estoy hablando. Es importante. Ahora, veamos esto, que también hay que hablar un poco de esto. Malaquías, leo, acompáñeme. Malaquías 1:7. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? ¿Cómo es esto? ¿A quién le habla? ¿A quién le está hablando el Señor? Le voy a decir. Le habla a los sacerdotes. A los sacerdotes. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es, qué cosa? Despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo?
Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de vosotros, de nosotros. Pero como podéis agradarle si hacéis estas cosas, dice Jehová de los ejércitos, quien también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde. Yo no tengo complacencia de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré, ¿qué cosa? Ofrenda. Mire este asunto. Mire bien este asunto. A papá Dios le molesta la ofrenda defectuosa. ¿Cuánto hace que le vengo hablando a ustedes de ofrenda apartada? ¿Se acuerdan? Ojalá se acuerden. Yo le digo, no venga a la iglesia y diga, a ver cuánto tengo, qué me sobra, qué tengo. O a veces lo preparamos. En el bolsillo de atrás sabemos que tenemos esto y desde acá adelante hacemos esto. Cuidado. Yo les vengo hablando y le dije, ofrenda dedicada al Señor, no cualquier ofrenda. Aquí el Señor está hablando y dice, ¿acaso ustedes, dice príncipe, pero imagínense, ustedes podrán presentarle una gratitud al presidente llevándole algo defectuoso, algo que no funcione? ¿Podrían llevarle al príncipe un animal cojo? ¿Podrían llevarle al príncipe un animal sin ojo? ¿Qué significa eso? No me sirve a mí. No me sirve en mi heredad, en mi bolsillo. Mejor te lo doy a ti. Cuidado. El Señor quiere honra de su pueblo. Cuando tú dejes de honrar a Dios, dice la palabra que el que dejó de honrar a Dios, ¿quién fue? Esaú. Despreció la bendición por una comida de lenteja. ¿Pensó en qué? En su vientre, pensó en su panza. Cuando la iglesia piensa en su panza, perdóneme que le hable así tan vulgar. Cuando la gente piensa en el terreno o piensa solamente en su comida, como pensó Esaú, la heredad de la bendición es más que un plato de lenteja, es más que llenar el vientre literal. Tenemos un vientre espiritual. Tenemos un vientre espiritual. Esaú comprendió luego cuando Jacob regresa, que se había ido sin nada, pero vuelve que millonario, billonario volvió. Imagínense Labán, cuando Jacob decide irse, era una ciudad completa Jacob, entre ganado, entre criados, entre hijos, en todo lo que tenía, era una ciudad.
la desesperación que tenía. No solo que se había ido con sus hijas que le pertenecían a él, sus nietos, sino que era una ciudad grande, porque era un hombre rico, muy rico. ¿Por qué? Porque honraba a papá Dios. ¿Honraba a quién? A papá Dios. Nunca se olvide eso. Él no titubeaba cuando tiene que haber presentado su primicia. No titubeaba. Presentaba su primicia. Aquí Dios trae el orden, pero viene el regaño de parte de Dios diciendo que algunos presentaban al pueblo un sacrificio falso. Un sacrificio falso, adulterado. Y que Dios le dice: lo que me estás entregando, ¿sabes lo que me está entregando? Tu sobra. Yo no necesito de tu sobra. ¿Qué me está entregando? Lo defectuoso. Yo no necesito de lo defectuoso. ¿Para qué quiero lo defectuoso? Yo no necesito nada. Tú necesitas de mí. Necesita de mi decreto. Por eso era necesario que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, muriera en el desierto y que naciese un nuevo pueblo, el pueblo agradecido, un pueblo que le sirve a Yahweh, un pueblo que honra a Yahweh. Por eso es necesario, cuando usted viene a la iglesia, que usted muera. A mí me van a dominar. A mí nadie me va a dominar, dice el otro. No pasa por allí. El orden de la bendición de Dios es leer cómo Dios quiere ordenarnos. Cada vez que vengas aquí a la casa del Señor, acuérdate en qué linaje estás. Acuérdate, grábatelo en tu corazón. ¿En qué linaje estoy? Porque todo lo que vos hagas, así sea, oí bien, así sea que en un momento alguien te contrate y quiera sacar ventaja de ti, Dios hará fluir de tus manos finanzas sobrenaturalmente. Cuando alguien vaya y te engañe y te estafe y no quiera pagarte o traiga sobre ti una situación difícil, Él hará brotar de ti finanzas. Él hará que tu casa sea bendecida a pesar de estar en esa situación. ¿Por qué? Porque estás en el linaje de la bendición. Pero dice el Señor que aquellos que digan: Dios no me castiga a mí, yo me voy a levantar de esto, yo le voy a demostrar a todos. Hay gente que corrompe lo de Dios y luego quiere mostrar al resto que está bien. Pero ahí en su palabra dice que así edificaran, así hicieran cosas nuevas, Él enviará a ese lugar, ¿qué? Desolación. Él enviará a ese lugar, ¿qué? Pobreza. Él enviará y mostrará y hará saber, dice, al mundo entero quién es su pueblo en bendición y quiénes son los que no están en bendición. Oída a Malaquías. A ver si lo está interpretando. Oigan a Malaquías. Oigan a Malaquías. Aprendan de Malaquías. Malaquías trae un mensaje poderoso. A ver, se lo digo para que entienda. Oigan al mensajero. Oigan el mensaje que trae el mensajero de parte de Dios. Tengan cuidado cómo se están moviendo. Tengan cuidado. Oigan. A Dios no lo puede engañar. Malaquías
2:1. Vamos a leer un poco más. Cuando Dios amonesta también al sacerdocio. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Desde el capítulo 2 al capítulo 2:3, o sea, esos dos versículos habla de pecado. Siervos, aquellos que sirven, sacerdote, oigan, porque habla de pecado y hay que arreglar. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros este mandamiento: si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. ¿Se acuerda que le dije 3 cosas? Hace un ratito le dije 3 cosas. A ver, recuérdemela. ¿Qué es lo que era una? Una era tiempo. La otra, talento. Y la que se iba a producir, ¿qué iba a producir? Alabanza. Mire lo que está diciendo acá. Si no oyeres y si no decides de corazón dar gloria a mi nombre. ¿Qué significa? Si hay talento, si hay tiempo, producirá ¿qué? Honra a Dios. Y vendrá ¿qué? La gloria de Dios. Entonces mire lo que dice aquí. Ahí hay el problema. Entonces leamos de nuevo. Si no oyeres y si no dieres de corazón, si no decides de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré ¿qué cosa? Sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? Los que ministran la casa de Dios. ¿O yo no? El que presenta un pan adulterado al pueblo. Ya he enseñado en alguna oportunidad del fuego extraño. El que no honra a Dios, el sacerdote, el pastor, el apóstol, el maestro, el que no honra a Dios, no hace bien las cosas. Dios dice de esta manera: enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestra bendición. O sea, si alguno dice, mi bendición no se va a cambiar, ya me la dio Dios. Acá dice que Dios cambiará tu estado de bendición a maldición. La bendición que hace, florece, 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 prospera, prospera. Pero cuando te ganas por el desorden y por practicar una doctrina personal o algo personal, ¿te ganas qué? La maldición de Jehová. ¿Oyó no? Maldeciré vuestras bendiciones y aún he maldecido y aún las he maldecido porque no os habéis decidido ¿de qué? De corazón. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol y el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. No entendí esto de lo que Dios quiere hacer hasta que agarré esta Biblia. 2:3. Lo voy a leer yo nada más, tranquilos. Y dice así: si no me obedecen ni aprenden a respetarme, yo los maldeciré. Si no me sirven con sinceridad, cambiaré en maldición mis bendiciones para ustedes. Y además les quitaré el poder y les untaré en la cara estiércol
y los animales que me ofrecen, entonces los los barrerán a ustedes juntos con ese estiércol. Yo soy Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. Ofrenda adulterada, diezmos adulterados, primicias adulteradas. Quien no trae su primicia, quien no quiere el orden de Dios, quien no practica el orden de Dios, Dios en su palabra dice: los voy a barrer con sus ofrendas, con sus sacrificios. Los voy a barrer, los voy a quitar de mis altares. Si hay alguien que odia a este libro de Malaquías, es porque no ama al Padre. Porque si ama al Padre, ama el orden. Y Dios quiere que ¿qué? Que nos manejemos en orden, que entremos en el orden de la bendición. Y dice 2:4, aquí ya viene una profecía. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Ha dicho Jehová de los ejércitos: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo ¿qué? ¿Qué es lo que pide Dios? Dos cosas: temor y humillarse constantemente. Temor y humillarse. No deje que la lepra se le pegue. ¿Sabe lo que es la lepra, no? La iniquidad, el pecado. ¿Cuántos se acuerdan de Jesse? ¿Se acuerdan de Jesse? ¿Quién era su maestro? ¿Quién era el profeta? Acuérdense, ¿eh? Parece que el profeta le estaba enseñando que debía ser humilde. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y le hizo un milagro a Naamán. Dios le hizo un milagro. Usó la boca del profeta y le hizo un milagro. Era Eliseo, ¿se acuerdan, no? Por la duda, porque si está mareado buscando quién era, le refresco la memoria. Y entonces este bandido de Jesse dio el milagro, pero después ¿qué quiso hacer? Se enojó porque le quiso dar riqueza, se enojó. Y entonces ¿qué pasó? Dice que se fue, y él se fue a escondida y le dice: Naamán, mira, se arrepintió, dice que le dé, que esto, que lo otro. Cuando Dios dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Tiene que tener cuidado bárbaro. Tiene que tener un cuidado terrible. Cuando vuelve, el profeta le habla y le dice: ¿acaso a dónde crees que estaba yo? Cuando dice eso, no estaba hablando él, estaba hablando el gran yo soy. ¿A dónde cree que yo estaba cuando tú hablaste, cuando tú le pediste? Y ahora viene, ¿qué? Por la desobediencia que viene la sentencia. Le dice: la lepra que se le salió a Naamán, y que vos viste que salió 7 veces, se bañó 7 veces. Ahora se te pega a ti y a toda tu descendencia. Mire cómo es eso. Mire si no es negocio. Mire si no es negocio servir a Dios. Mire si no es negocio obedecer a Dios. Yo amo a Dios, deseo servir a Dios. A veces me pasan cosas duras, a veces tengo que
muchas lágrimas, tengo que estar humillado, soportando, tengo que hacerlo. Pero si leo la historia, me dice que mi descendencia va a ser muy bendecida. ¿Oyó, no? Cuando usted decide hacer lo correcto, decide hacer la voluntad de Dios, amará venir y servir a Dios. Amará no traer ofrendas defectuosas. Amará no adulterar primicias. Amará traer aquí lo correcto. ¿Cuánto aman al mensajero? Espero que usted lo ame, porque cuando usted ama al mensajero, ama a Dios. No lo persigue a Dios. Rápido, 2:10, vamos rápido, 2 pasajes rápido, 2:10, 1. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? La deslealtad, Dios no la deja pasar, créame. La gente que le engaña, la gente que estafa, la gente que usa a los hijos de Dios, tarde o temprano les llega la cosecha. 3:15, rápido, estoy terminando. 3:15. Decimos pues ahora, esto es pecado, Satanás, esto habla de Satanás, las intenciones de él. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y todos los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Hágame reír. Hay gente que dice, óigame, míreme para que entienda. Ese vende cosas extrañas, por no decir droga. Mire qué bien que anda. Y se burlan de los que vienen a adorar a Dios. Mire aquel que va haciendo su fortuna, engañando a uno, engañando a otro, y se burla de ese hombre que engañó porque busca a Dios y adora a Dios. La palabra dice que Dios no se olvida. La palabra dice que Él no se olvida. A Dios no lo puede engañar. Y que dice, no pasa nada, ¿ve? Yo no diezmo, no pasa nada. Yo no traigo mi ofrenda, no pasa nada. Yo no traigo primicia, no pasa nada. ¿Quién dice? ¿Quién dice eso? Satanás te dice eso. Pero Dios dice otra cosa. Satanás te inculca eso. Y a los sacerdotes que se equivocaron, a los sacerdotes que están equivocados, corríjanse. Porque lo que no están haciendo bien les va a volver en contra. Voy a terminar. Tengo que terminar. 3:16. Ahí nomás. Después de esta exhortación dice que habla, ¿sí? ¿De qué? De que debemos ser discipulados. Debe haber un discipulado en nosotros, una enseñanza. Y dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en ¿qué? En su nombre. Dos cosas. Uno, temer a Jehová. Y dos, estar pensando constantemente. O sea, yo le tengo temor y pienso en el temor de Jehová. ¿Entiende? Y dice la palabra que fueron escritos ¿qué? En un libro de memoria. ¿Me está siguiendo?
Atento ahora a lo que le voy a decir. Cuando hacemos la confesión de fe, cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, ¿qué decimos? Anota mi nombre en el libro de la vida. ¿Saben quiénes son los que son inscritos en ese libro? Los que oyen y los que temen. Los que oyen y los que temen. Para memoria, cuando el Señor llame los que están inscritos en el libro. Y mire, Malaquías es una tipología de lo que vendría para nosotros. Jesucristo, Yeshua, Hamashiach, Jesús el Mesías. ¿Me está siguiendo? Voy a terminar. 4:6. Y dice así: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. No sea que venga y hiera la tierra con maldición. Ponte sobre tus pies. Dios nos ha dado tantas victorias y nos ha enseñado, y si leemos las escrituras, Él nos muestra un camino de santidad. Cuando entra en nosotros la desobediencia y nos salimos del orden, nuestras familias, nuestro ministerio, nuestro pastorado, nuestro liderazgo entra en una etapa de maldición. El decreto que había de bendición se cambia y entramos en un decreto de maldición. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Quién lo dijo? El Señor. Y algunos dicen: jaja, está muy linda la prédica, pero eso era la vieja ley. Eso cuando Jesús vino, murió en la cruz del Calvario, eso ya no sirvió más. Usted está equivocadísimo, súper equivocado, recontra equivocado. Porque aquí habla de que el Padre nos habla de que si hacemos de corazón las cosas, no habla de corazón, no habla y le dice: decídete a servirme de corazón. No dice así. Acuérdense, lo acabo de leer. Habla del sacerdote que hace las cosas de corazón. Habla de aquel que hace las cosas de corazón. Entonces, cuando alguien hace de corazón realmente, adora a Dios, le sirve a Dios, le da tiempo, porque no solo es finanza, sino también tiempo, talento, dárselo. Recuerden que un día vendrá y pedirá cuenta. Y le dirá: ¿cuánto tiempo yo te puse en esa iglesia? ¿Y qué hiciste? ¿En qué me servías? ¿Cuánto tiempo me dabas? ¿Experimentaste el gozo, la alabanza de la gratitud por servirme? Porque tu talento se multiplicó. Me eras fiel, honrabas mi nombre, trayendo sin adulterar ese sacrificio. Porque convengamos esto, a más de uno le duele cuando tiene que poner la mano en el bolsillo y dice: esto es un sacrificio. ¡Ay! Pero que tu sacrificio se transforme en un corazón agradecido y de gratitud. Perdóneme lo que le voy a decir, pero en el tiempo, oiga, en el tiempo que Israel pasó por un proceso fue cuando Dios más lo prosperó. Si esta casa usted la ve que pasa por un proceso, es cuando más va a ser prosperada esta casa. Siempre y cuando en el proceso el sacerdote y los que están con él hagan lo correcto. No es que
es que hay pocos miembros, hay pocos diezmos, hay pocas ofrendas. Entonces vamos a cortar esto, el internet, no vamos a llevar el mensaje. Entonces no vamos a arreglar esto, vamos a arreglarlo con algo viejo. Vamos a buscar cosas que son cosas, entregar ¿qué? Cosas defectuosas. Pero la palabra nos dice que el pueblo que es entendido y entendió daba mucho, ofrendas de gratitud, ofrendas de alabanza, y Dios lo prosperaba más, y venían y daban más, hasta que el sacerdote, el mensajero del Señor, se paró y dijo: momento, no traigan más. Pero Dios le dijo también, le habló, porque las arcas estaban a reventar. Cuando usted lo pruebe al Señor, cuando usted decida probar, usted va a ser grandemente prosperado por Dios. Le va a decir: Señor, aquí te doy más. Dios lo va a prosperar más. No le ponga límites a Dios. Deje que Dios lo prospere a usted. Deje que Dios lo prospere. Y entre en la prosperidad de salvación. Ore conmigo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el libro de Malaquías. Gracias, Señor. Cuán agradecido y feliz estoy por haber leído este libro, Señor. Yo estoy agradecido, Señor. Como sacerdote, gracias. No tendré excusas, Señor. No tendré excusas. Cuando tú me digas: te hablé, te di oportunidad de que te corrigieras, no tendré excusas, Señor. Por eso, Señor, yo quiero darte lo mejor. Por eso, Señor, quiero traer delante de ti lo mejor. Padre, agrádate de la decisión, la actitud de servir de corazón, de dar tiempo, de dar mis hijos, de dar mi matrimonio, de dar mi juventud, de darlo todo. Agrádate, Señor. He dado todo lo que me has dado. He entregado todo lo que me has dado. Que produzca alabanza, Señor. Que el mundo que mira hacia este lugar pueda decir con sus labios: allí está Yahweh. Allí mora la palabra de Yahweh. Allí no se adultera la palabra de Yahweh. Allí esos son hijos del Dios Altísimo. Padre, que todos los que estamos aquí te alabemos por lo que haces con nosotros. Ahí donde está, vamos, usted tiene que arreglar con Dios. No deje escapar este momento. Este es el momento para arreglar con Dios. Este es el momento donde usted le dice a Papá Dios: vamos, este es el momento donde usted arregla cuenta con Él. Si usted había estado trayendo delante de Dios cosa defectuosa, sobras, si usted había estado haciendo esto, es ahora donde Papá Dios le dice: hasta aquí has llegado, no avances con esto. Yo quiero bendecirte. No avances con esto. Yo quiero bendecirte. Quiero bendecirte. Cada vez que leas la palabra, la vas a amar. Porque tú no eres del linaje de Esaú. Tú eres del linaje de Jacob. De los que aman la bendición. De los que aman honrar a Dios. Tú eres una mujer que honra a Dios. Tú eres una mujer que pelea. Tú eres una mujer que tus hijos son bendecidos porque te mueves de esta manera, porque
has tomado la fe, has tomado en convicción todas las cosas. Y has desechado al pecado y has desechado a aquel que en sus labios tenía pecado, hablaba de pecado y hablaba en contra de los mensajeros, en contra de los Nehemías, en contra de los Malaquías, en contra de los mensajeros. Tenemos que amar a los Malaquías. Tenemos que amar nosotros a los Juan Bautista. Tenemos que amarlos. Él se paraba a Juan y le decía: el reino de Dios ha llegado. Ustedes viven en pecado, ustedes viven en condenación. Arrepentíos, arrepiéntanse. Y aquellos que eran sensibles al Espíritu, al mensaje de Dios, se volvían a Él. Y luego ellos vieron al Mesías. Ellos vieron a Yeshua HaMashiach, a Jesús el Mesías. Si el Señor te está mandando a Malaquías, a mensajeros, ama el mensaje que te está enviando. Aférrate al mensaje. Haz lo correcto, haz lo correcto. Y si haces lo correcto, entonces entrarás a ese plano donde serás recordado, donde será leído tu nombre. Padre, gracias. Adoro tu nombre. Adoro tu nombre, Señor. Adoramos tu nombre. Adore al Señor. ¿Cómo voy a adorar? Con palabras que usted está diciendo: hasta aquí, Señor, llega lo mío. Ahora, Señor, yo te voy a honrar. Ahora, Señor, yo te voy a dar tiempo. Ahora, Señor, ya te he entregado mis hijos, Señor. Ahora yo también me voy a entregar a servirte. Ahora, Señor, voy a ver la obra de otra manera. Voy a ver, Señor, de otra manera la iglesia. Voy a ver de otra manera, Señor. Voy a servirte de corazón. No traeré mi tiempo que me sobra. No, voy a traer el mejor tiempo para servirte. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Adoro y exalto tu nombre. Cuando la palabra dice amén, que así sea. ¿Cuántos en este día han arreglado con el Señor y han hecho un nuevo pacto? Yo declaro: hecho está. Amén. Amén. Y amén.